Y si ustedes consideran que el tema ya saben, pues, del tema de la reforma constitucional al Poder Judicial, se iba a quedar así, nada más como así, pues fíjese que nos topamos con esta situación en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá a revisión esta reforma constitucional al Poder Judicial. Aquí la pregunta es si esto puede ocurrir, si puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación someter a revisión una reforma constitucional como la del Poder Judicial, porque suponemos que el objetivo sería cancelarla. Pero quien es especialista en la materia y quien nos va a dar su punto de vista sobre esto es Darvé López Mendívil, abogado litigante, especialista también en la materia. Darvé, muy buenos días, como siempre, un placer, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nidia. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues nos topamos ahora con esto, darme la revisión a una reforma constitucional como la del Poder Judicial. ¿Es posible? ¿Puede hacer esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues mira, ya lo hizo, Ajá, pero pues obviamente se realizó de una forma inesperada. ¿Por qué? ok. Porque nuestro marco constitucional de ninguna manera establece ningún medio de control como el que la Corte implementó el día de ayer en su sesión. No lo establece la Constitución. La Constitución no establece que ella misma puede analizar la constitucionalidad, ya no te digo de la Constitución, sino de cualquier norma general, mediante un procedimiento que esté fuera de los medios de control constitucional que la propia Constitución establece. Ujú. Ahora, aquí a Y, mí, sí, adelante, darme. no, independientemente de las justificaciones que la propia Corte pretenda darse para para justificar la manera en la que está actuando, es decir, que lo está realizando en aras de defender la independencia judicial, porque Ujú. de cualquier manera ese es un valor constitucional y la Corte se defiende a sí misma con el establecimiento de los medios de control constitucional. No, En no este caso, estaríamos hablando, Darbe, de violaciones a un proceso legislativo. O sea, lo pregunto, porque me llama la atención, pues cuando estamos hablando de una reforma constitucional, hablamos de que pasa por el Congreso, pasa por el Senado, pero además la mitad más uno de los congresos en los estados también la aprueban. sí, es lo que se conoce como el poder reformador de la Constitución, Ujú, es decir, no es el reformador ordinario, no es el poder legislativo mediante el proceso legislativo ordinario para crear o para modificar o para abrogar una ley de carácter ordinario o una ley general, lo que se echó en marcha para crear una reforma constitucional. Es el poder reformador el cual la propia Corte ha dicho en innumerables ocasiones que no es sujeta de control. ujú. Allí es donde está lo problemático del asunto. En este caso, en donde la Corte señale de encontrarse en condiciones especiales, es decir, en una condición especial que requiere su actuación para la defensa de un valor como la independencia judicial, en el que en mi opinión está dejando de lado la defensa de otro valor igual de importante que es la imparcialidad. Ujú. Aquí lo grave es que la Corte no tiene un mecanismo, no está en la ley, no está ni siquiera en la ley orgánica. Ujú. Una consulta a trámite no podría de ninguna manera permitirle la creación de disposiciones instrumentales para juzgar una reforma constitucional, es decir, no le importa lo que dijo la mayoría calificada de la Cámara de Diputados ni la de Ujú. senadores, ni mucho menos lo que dijeron la mayoría de las legislaturas locales. Ujú. Eso es básicamente lo que estábamos viendo, sí nos llama poderosamente la atención. Ahora, ya que pues autorizaron esto, existe la posibilidad o qué es lo que se prevé, qué escenarios se prevén, ¿se podría cancelar? ¿La podrían Bueno, cancelar? Ujú, como muchos han estado opinando, es difícil saber qué terreno estamos pisando, pero no ujú, podemos ser ingenuos. Algunos ministros en la Corte dijeron el día de ayer, no, esta solamente es la admisión, una consulta a trámite, no la podemos desechar. Pues ujú, bueno, si incluso en medios de control establecidos como el juicio de amparo, como acciones de inconstitucionalidad, la Corte tenía el argumento de que no podía meterse a analizar ni juzgar procedimientos de reformas constitucionales porque estaban más allá
de su facultad, porque esos procedimientos eran inmunes a la revisión constitucional. Hoy, mediante un procedimiento elaborado ex profeso, porque no está en ninguna ley, no lo vas a encontrar en ninguna norma. Ellos se sujetaron a uno que le denominan consulta a trámite. Mucha gente se ha confundido creyendo que es una controversia, que están impugnando mediante un procedimiento legal establecido. Pues no hay ese procedimiento. Eso es lo grave, que la Corte está asumiéndose a sí misma como un superpoder, para decir, no, espérate, hay valores superiores que yo tengo que vigilar, pero no tiene que vigilar nada, porque la Corte está olvidando que el Estado está conformado por 3 poderes, y son 3 poderes los que le dan la fuerza coactiva y coercitiva a las leyes y a las autoridades. Entonces, esa es la razón por la que, ante sendos medidas cautelares de suspensión por amparos indebidamente admitidos, las autoridades no las han acatado, y la Corte no cuenta con los elementos y con los medios para hacer efectivo ningún apremio, pues. ¿Por qué? Porque la Corte está queriendo juzgar un proceso superior y soberano establecido en la Constitución, y no va a encontrar esos medios. Y es ahí, pero sí estamos ante la presencia de un conflicto institucional de carácter constitucional. Un conflicto institucional, está interesante. ¿Hay un antecedente o esto es algo inédito, Darwin? Nunca lo habíamos visto, que la Suprema Corte dijera, voy a someter a revisión una reforma constitucional. Nunca. Nunca. Incluso los ejemplos que tenemos fueron las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, qué bueno que tocas ese punto, porque hay un punto en el que tenemos que poner atención, porque incluso un ministro lo toca en la sesión de ayer. El ministro oponente dice, pero si las personas por quienes yo siento mucho respeto y los nombra, que son actualmente senadores, interpusieron una acción de inconstitucionalidad y ellos querían que se realizara el proceso de forma constitucional en aquel momento de la reforma energética, del Pacto por México, realizada por Enrique Peña Nieto. Ellos lo hicieron y no se les calificó de golpistas, dice el ministro, y parece que tiene ahí una mediana razón. Lo que olvida el ministro es decirnos qué le dijo la Corte, qué le dijo el Poder Judicial, cuando en aquellos momentos esas personas quisieron controvertir el proceso de reforma constitucional. Pues se lo recordamos, en aquel momento lo desecharon, le dijeron, no tienes derecho, nosotros no podemos estudiar eso, no tenemos facultades. Y eso es lo importante, porque aquello se constituye como un antecedente previo de la conducta de la Corte. Lo que es inexplicable es porque cambian de opinión. Y cambian de opinión porque aquí tienen una parcialidad manifiesta. Es decir, ellos están defendiendo intereses particulares sobre la expresión de un supuesto valor superior, que dicen que es la independencia judicial. Ahora, tratándose del máximo órgano de justicia en nuestro país, ¿existe algún mecanismo por el cual se pudiera revertir esto o ya es imposible, Darbe? ¿Por revertir qué? ¿Revertir la reforma? O revertir la revisión, ajá. Pues en este conflicto lo que queda y lo que parece que va a suceder y que por desgracia no hacen sino escalar este conflicto, yo creo que es el juicio político. Juicio político. Porque sí, claro, en donde la Cámara de Diputados se va a erigir como una entidad que acusa y la Cámara de Senadores como la entidad que va a juzgar la conducta de los ministros, porque aun y cuando ellos se molestan y se agravian ante la expresión de las ministras, en el sentido de que parece una actuación golpista por no contar con fundamento jurídico alguno para actuar como lo están haciendo, lo cierto es que no habría ninguna absoluta razón para que ellos se pusieran a estudiar algo sin ningún fundamento legal y con la inocencia de decir vamos a ver a dónde nos lleva, pues a dónde nos va a llevar, a que ellos hagan una expresión de carácter jurídico puesta en una resolución que después puedan llevar a instancias internacionales para decir que se violaron la independencia judicial y poner en entredicho pues el prestigio del Estado.
Ok, pues está por demás interesante, inédito, esto que acaba de ocurrir. Darbe, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas No, ampliado el panorama, ¿no? En torno no, a este tema. a ti muchas gracias, Lilia, por la invitación. Como Ya siempre, sabes, un estoy con gusto, un mucho gusto. saludo. Es Darbe López Mendívil, abogado Muchas gracias, litigante, Lilia. hablándonos sobre la revisión a la que someterá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma constitucional al poder judicial, que es un tema del que ya le hemos hablado mucho. Ha habido foros, hubo en su momento muchos foros informativos para decirle a la gente por qué era importante o por qué es importante este tema del Poder Judicial, elección de jueces y ministros, y muchos cambios, ¿no? Internos, ¿no? Que esta reforma supone y que impactaría pues en este poder.